Ya estamos en el aire. Buenas tardes para todos en esta edición especial de Radar de Noticias TV. Estamos comenzando esta presentación especial en este lunes 26 de mayo, el día después del Día de la Patria. Ya tenemos a los invitados en el estudio. Ahí estábamos ultimando los detalles para pasar el link para que nos puedan ver. Estamos con los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Mercedes, la señora o señorita Evangelina Artaza y el señorito Gabriel Palacios, a quien le damos las buenas tardes. Bueno, muchas gracias Fabián por este programa especial y por habernos invitado. Señora, ya madre de 4 hijos, así que señora. Pónganse Y acá el de acuerdo. señorito. Algunos me dicen señora, me dicen señorita. Buenas tardes para vos, para todos los que nos están mirando y escuchando. La verdad que hacía rato que no nos veíamos. Sí, sí. Y a mí sí decime señorito que... No hay problema. Que me gusta, dijo. Bueno, les aviso a los que nos están mirando, los que nos están sintonizando, que se queden hasta el final porque vamos a hacer un par de sorteitos de la vieja Recoba de 24 y 27. Al final del programa vamos a hacer un par de sorteitos para todos aquellos que manden mensajes y nos saluden, ya sea por Facebook o por el chat de YouTube en Mercedes Ya. Vamos a estar haciendo unos sorteitos, como decía, al fin del programa. Tengo que mirar la cámara, me tengo que acostumbrar a mirar la cámara de frente. Bueno, Evangelina, contanos un poquito cómo está la situación de los trabajadores municipales en Mercedes. ¿Están comenzando o reclamando la reapertura de paritarias, entre otras cosas, y algunas otras situaciones que han venido sucediendo con los trabajadores municipales? Sí, nosotros teníamos en la primera acta paritaria del año firmado que el 15 de mayo íbamos a tener la reapertura de paritarias, cosa que no sucedió. Nosotros el día 14 de marzo presentamos un expediente en la municipalidad solicitando que se encuadre bien cuál era los representantes que se podían sentar, o sea, los gremios que se podían sentar a la mesa de negociación colectiva. En ese sentido, ¿cómo está al día de hoy la representación gremial? Porque el convenio colectivo marca que tiene que haber un número predeterminado de afiliados en la asociación gremial para poder estar presente en la... Sí. Marca el 10%. Lo que pasa es que el municipio habla de cotizantes y nosotros hablamos del total de los trabajadores. Entonces ahí hay se contraponen las dos posturas y bueno, el Ejecutivo obviamente que plantea que participen los 3 gremios. Nosotros hoy tenemos una situación en la cual vinieron compañeros a denunciar la elección de la Asociación de Trabajadores Municipales, que no fue regular. Entonces nosotros no nos podemos meter en ese tema de esa asociación porque no nos corresponde, pero sí lo que tenemos que hacer es hacer la presentación de quién le corresponde estar en la mesa de negociación colectiva. ¿Por qué digo esto? Porque la paritaria se atrasa en base al expediente que nosotros presentamos. La realidad es que la ley es una... Y nosotros, lo que plantea la ley 14656 es sobre el total de los trabajadores a representar, y el decreto reglamentario que fue declarado inconstitucional, que el decreto reglamentario de la ley lo hace Vidal. Nuestra federación hizo una presentación en la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, donde el fallo sale favorable para FESIMUGO. Nosotros lo que planteamos es que se respete el artículo 52 de la ley 14656 y la doctrina de la Suprema Corte. Nosotros no podemos poner en riesgo la paritaria si hay un gremio que no está constituido legalmente.
porque eso llevaría a una nulidad de la paritaria. Tanto nulidad de la paritaria de cualquier negociación colectiva, sea junta de disciplina, de ascenso y demás. Por ahí muchos compañeros no lo saben a el esto. Ejecutivo cuando habla de cotizantes, Sí. ¿cuál es la ecuación que utilizan para determinar lo que se denomina como cotizantes? Aquellos que contribuyen a cada uno de los gremios. Los cotizantes son el total de los afiliados a todos los gremios. Ponele que somos 1.164 municipales, 1.163 municipales, y sería los que están afiliados a los gremios. Nosotros hablamos de los... UPCN. Inclusive UPCN, sí. O sea, se hace un total, poner que de los 1.100 haya 700 afiliados. Bueno, con el 10%, 70 afiliados, vos entras a la paritaria. La realidad es que no es así para nosotros. Nosotros tratamos de hacer respetar la ley desde la FESIMUBO en todas las localidades donde hay representación, y que son casi la mayoría, e incluso en muchas hemos ganado el espacio y el respeto a la ley 14656. ¿Y quién sería el ente superior regulador que pueda llegar a determinar ante esta disyuntiva? Porque son dos posturas contrapuestas. Sí, el Ministerio de Trabajo. ¿Ya ha determinado? No ha determinado, porque nosotros hemos presentado el expediente el 14 de marzo y todavía no tenemos respuesta. No tienen respuesta. No, pero no obstante eso, hoy recibimos el mensaje del interlocutor de los gremios que mañana tenemos paritarias, así que supongo que ahí nos informarán cuál es la situación. Fue enviado vía WhatsApp una contestación que sobre el artículo 6 del convenio colectivo de trabajo se va a determinar la participación de la negociación colectiva, y yo lo que requerí en ese mismo, es un grupo de mesa de trabajo que tenemos los gremios con el interlocutor, y está como paritario Luis Ponce también. Lo que pedí fue el RAFAM de cada uno de los sindicatos, inclusive el nuestro, para que esté en papel, que se pueda ver la cantidad de afiliados que tiene cada gremio, la certificación de autoridades y la inscripción gremial de cada una de las, o personería gremial de cada una de las asociaciones sindicales. En este caso, y a los fines exclusivamente legales, Sí. ¿la asociación ya tiene representación propia o actúa por representación de la federación? Hicieron elecciones, pero esas elecciones están cuestionadas porque tenemos compañeros y compañeras que no cumplen con los requisitos que norma la 23551, que es tener 2 años de antigüedad como municipal y 2 años de antigüedad como afiliado a un sindicato. Tenemos una compañera que entró en diciembre y tiene una secretaría. Entonces esas elecciones pueden ser cuestionadas. Si son cuestionadas, no tiene validez nada de lo que hagamos de ahora en adelante. Si nosotros los dejamos participar. Nosotros lo que estamos cuidando acá es... A ver, no es que nosotros los dejamos participar, si lo que Sí, está reglamentado. Está reglamentado, tal cual. No es un capricho de nuestro sindicato. De nuestra comisión directiva, ni de Eva, ni mío. Simplemente es algo que está reglamentado y se tiene que cumplir, porque si no se cumple, estaríamos entrando en irregularidades, y que después llevaría a que, lo que te decía Eva, que si nosotros llegamos a un acuerdo salarial o a algún acuerdo de categoría o lo que fuere, la posibilidad de que quede nulo, que eso sería lo peor que nos podría pasar a las y los compañeros municipales. Y si mañana no tuviesen respuesta del Ministerio de Trabajo, ¿cuál es la herramienta que ustedes articularían para poder llegar a sentarse en una paritaria que, según su mirada, estaría viciada de nulidad? Mira, nosotros en principio la presentación la hicimos en el departamento ejecutivo, en la municipalidad. No hicimos presentación en el Ministerio de Trabajo porque tenemos que esperar una respuesta. Ajá. Por escrito, por supuesto. Cuando esté esa respuesta del expediente por escrito, si no podemos hacer si no es favorable, haremos la recursiva. Lo hará el letrado, que en breve saldrá al aire para explicar también esta situación.
porque tampoco nos olvidemos que estamos en un contexto demasiado difícil, las y los trabajadores. Milei, el presidente Milei, tiene una extrema obsesión con los sindicatos, para mal, porque los sindicatos estamos para trabajar en favor de las y los trabajadores, independientemente de lo que se pueda decir, porque siempre pasa lo mismo, por un par caen todos, entonces, y es como la política. Entonces Sí, aparte tenemos que, como en todo, tenemos que separar las particularidades y los estamentos. O sea, una cosa es un dirigente nacional que maneja ya sea un sindicato o una federación con cientos de miles de afiliados, y otra cosa es un compañero dirigente local que tiene 1.500, 2.000, 3.000 afiliados, con los cuales se cruza todos los días en la calle y se miran cara a cara y se le da respuesta o no. Pero se lo puede cuestionar en vivo. Creo que la realidad de los gremios pasa por ahí. Sí, tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Pero hoy con esta modificación que tenemos de la ley 23.551, que es inconstitucional, ya todos están haciendo presentaciones ante la justicia, cualquier abogado laboralista te lo puede decir, incluso Pablo comentará también el decreto que salió ahora. Nosotros no podemos correr riesgos, o sea, tenemos que hacer las cosas bien, porque después, bueno, vienen todo este tema de impugnaciones y ¿qué hacemos después? Los únicos perjudicados siempre es la clase obrera, es la clase trabajadora, y nosotros estamos cansados de que por distintos intereses políticos siempre los trabajadores queden en el medio. O sea, la política nuestra es que los trabajadores tengan una mejor calidad de vida, un sueldo digno. Sí. Por lo menos lo que venimos demostrando desde esta conducción junto con Gaby, que hoy nosotros también tuvimos asamblea en el Corralón y tuvimos también algún cuestionamiento que está bueno también mostrarlo, decirlo, que los compañeros sepan que nosotros tomamos todas esas palabras que nos dicen y tratar de decir, bueno, si nos equivocamos, reconocemos que nos equivocamos, tomamos la palabra que nos dice el compañero, bueno, a ver cómo podemos solucionar esta situación. Sí, porque de hecho desde que nosotros somos comisión directiva nos plantamos delante de los compañeros y le dijimos, si nosotros en algo estamos equivocados, también nos tienen que ellos mostrarnos ese error para poder subsanarlo y poder hacer las cosas de la mejor manera. Acá nosotros estamos en un aprendizaje diario, en un aprendizaje día a día. Obviamente que tenemos, gracias a Dios, esta comisión directiva ha tenido muchísimos aciertos que están plasmados en los derechos que han ganado las y los trabajadores, con el acompañamiento de ellos en muchos de los casos. O sea, esta comisión directiva hizo un montón de cosas. La mayor parte de ellas las hicimos bien, y las que no hemos hecho bien o de la manera que en realidad a algún trabajador o a alguna trabajadora no le pareció, que lo planteó, nosotros hemos vuelto en los pasos hacia atrás y volver hacia el eje que nos muestran los compañeros o las compañeras en caso de tener algo a resolver, digamos. Ha habido en los últimos tiempos una noticia que fue tapa, digamos, por llamarlo de alguna manera, de todos los medios locales, con una gran repercusión, fundamentalmente sobre 3 trabajadores municipales, que es el problema de las licencias, por llamarlas de alguna manera, mal otorgadas o truchas, porque no creo que sean truchas porque eran legales. No, son legales. Pero bueno, ¿cómo está esa situación y cuál fue la intervención que ustedes tuvieron como gremio, como representantes de los trabajadores? Bueno, nosotros estamos en la defensa de esos 3 trabajadores, tanto en lo laboral como en lo penal, con 2 trabajadores, y bueno, es una situación que la parte penal la va a hablar el letrado. Nosotros solamente podemos hablar de lo laboral porque todavía es una causa que está en curso. Sí, además es de lo que nos estamos ocupando. Obviamente. Es de lo que nos estamos ocupando. La verdad que es una situación muy compleja.
compleja porque los trabajadores terminaron siendo un escarnio público cuando realmente la sociedad no sabe qué fue lo que ¿Cuáles pasó. son los dos trabajadores que ustedes están representando? Que infiero que son afiliados a ustedes. Sí, sí, los tres son afiliados Los tres son nuestros, pero bueno, preferimos reservarnos los nombres, o sea, más allá de todo lo que se pueda decir, nosotros tenemos que guardar reserva en Identidad. cuanto de... Por en el cuanto a proceso. sí, por el proceso penal más que nada. Pero bueno, no, lo que sí molesta, o lo que sí duele, es cuando vos ves en este mismo medio donde sale el secretario de Seguridad a decir cosas que realmente no son. Entonces eso duele, molesta, enoja, da bronca. Yo Sí, creo el secretario de que Seguridad que hace años que tiene una trucha parada enfrente de donde trabajaba y donde trabaja por donde pasa todas las mañanas y nunca la ve. Una parada de taxis que no tiene ni siquiera habilitación municipal, pasa todas las mañanas por ahí y nunca la vio. Difícil. Siendo juez de falta. Difícil. Difícil encontrarle la razón a una medida como esa, ¿no? Una parada de taxi que está en la esquina del Palacio Municipal, desde la época de sí, Giosio. de la época de Giosio, esto no es Claro. claro, no es de, no es de ayer. O sea, no es que la pusieron No la hace vio nadie. 48 horas y no la vio nadie. Hace más de 30 años que funciona esa parada de creo que fue una de las primeras paradas de taxi que se crearon en la ciudad. Hoy, y es algo que yo repito constantemente, y no es una cuestión personal, Sí. si fuera otro el secretario de Seguridad, seguramente lo diría igual, Igual, porque realmente no lo conozco el doctor, sí. al abogado, que hoy está al frente de la Secretaría, que hace un tiempo atrás era juez de falta. Yo personalmente, siendo parte de la representación gremial de los taxistas de Mercedes, presenté más de una denuncia que fueron archivadas, sin darnos ninguna respuesta, siendo él juez de falta y el juez actuante. Por eso se lo reclamo a él. Sí, sí, sí. O sea, pero a la institución, no a la persona. Claro. ¿Sí? Que quede Entiendo. claro esto. Yo no tengo nada en contra del doctor. No, que hoy- porque por ahí se presta eso, como nosotros dos venimos de la Secretaría de Seguridad, tenemos más compañeros que también forman parte de la comisión directiva, es como que lo toman como si nosotros tuviéramos un encono con la Secretaría de Seguridad y creo que fue la gestión de Gonzalo Anselmo, pasó exactamente lo mismo, nosotros tenemos el mismo espíritu para reclamar ante cualquier secretario. Pero cuando las cosas, o secretaria, cuando las cosas no se resuelven, nosotros actuamos de la misma manera. No es que es un encono porque venimos de la Secretaría de Seguridad. O sea, nos gustaría que la Secretaría de Seguridad trabajara distinto. Tenemos situaciones de violencia laboral que no se resuelven, que fuimos al Ministerio de Trabajo, que hace años que estamos tratando y recién ahora podemos llegar a encontrar, después de varias denuncias, un punto de inflexión donde se va a tratar esto. Igualmente realmente yo siento que hay una postura con nosotros que desde la Secretaría no es la que corresponde, porque nosotros estamos para sumar, para incluso hacer que los compañeros, un empleado cuando trabaja bien, cuando está en un lugar cómodo y trabaja bien, se desenvuelve mejor. ¿Y qué genera eso? Que la sociedad tenga un mejor, una mejor prestación de servicio. Sí, acá lo que hay es por lo menos desde mi punto de vista, un error al creernos a nosotros que estamos en contra de los secretarios, de las secretarias, cuando nosotros estamos a favor de las y los trabajadores, de los derechos que han conseguido y de los que nosotros queremos conseguir para ellos. Yo creo que hay un error desde ahí, de concebirnos a nosotros como el enemigo cuando no lo somos, todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser un nexo actuante, obviamente, y teniendo en cuenta qué es lo que a nosotros nos corresponde como a la compañera como secretaria general y a mí como su secretario adjunto, de cómo tenemos que articular algunos inconvenientes que están teniendo los compañeros en sus áreas de trabajo. Por defender eso somos los enemigos, y bueno, seremos los enemigos número uno, porque nosotros los compañeros y las compañeras las vamos a defender siempre.
Ahí te pasé Eva, Sí. el link del Zoom para que se conecte el doctor. Sí. Aprovecho para decirles que también estamos al aire por FM Goblan, gracias a Gustavo Castellani. Estamos al aire en duplex con FM Goblan, en el pueblo de nuestro partido de Mercedes. Estamos esperando, no sé, Carlos, si nosotros tenemos que hacer algo. Bueno, entonces seguimos como si nada. Perdón, pero yo la parte técnica no la manejo. Ha habido en Mercedes en la última semana un gran acontecimiento climático que puso en movimiento a toda la organización estatal, donde realmente, y fue puesto de manifiesto por los funcionarios en la conferencia de prensa, donde el trabajador municipal y la trabajadora municipal se pusieron al hombro la resolución de esta situación, y realmente es de destacar el gran trabajo que llevaron adelante. Sí, por supuesto, por supuesto. Cada vez que hay una catástrofe, el trabajador municipal es el primer nexo que tiene cualquier ciudadano, cualquier vecino en cualquier territorio del país. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que decir, lo tenemos que destacar, porque que hay que reconocerlo. que nos tienen que reconocer. Tienen que reconocer como lo que somos, trabajadores municipales y trabajadores municipales de calidad en toda la República Argentina. Obviamente que acá se hizo un dispositivo, la gente siempre a disposición, las y los trabajadores, compañeros también de cooperativa, porque eso también yo lo resalto siempre, tenemos compañeros de cooperativa que cumplen la misma función que nosotros y están al pie del cañón. Entonces, bueno, queremos que eso sea reconocido, y no solamente en una palabra o en una conferencia de prensa diciendo que él o la trabajadora municipal, gracias por los servicios que prestan, no, que sea reconocido también en el poder adquisitivo de esos trabajadores. ¿Cuál es la demanda que ustedes van a presentar mañana? O sea, más allá de la demanda, ¿cuál es el monto o el porcentaje que ustedes van a solicitar al Departamento Ejecutivo en la paritaria de mañana sobre lo que pretenden de aumento para el trabajador y la trabajadora municipal? Y se lo queríamos dejar como sorpresa. Una sorpresita. Era una sorpresa. Bueno, era una sorpresita, bueno. Tuvimos poquitas asambleas todavía. Mañana continuamos. Hoy no llegamos porque tenía paritarias en Suipacha, yo también. La verdad que otra situación compleja en Suipacha. Pero bueno, es la situación que nos toca día a día. ¿Rondará el 100% el pedido? Porque si hablamos de una recomposición salarial, deberíamos, sí. Tendríamos que estar hablando de un monto... No, y en Suipacha una situación bastante particular, en la que tenemos, fue un 3% que no aceptamos nosotros, como siempre. No queremos ser rechazadores compulsivos, pero para los compañeros de Suipacha que por ahí nos están escuchando también, era lo que venía hablando en el grupo, que nosotros no podemos aceptar bajo ningún punto de vista un 3% de aumento al presentismo, que no lo va a ver absolutamente nadie, ni siquiera el que lo cobra. Entonces, la verdad que es difícil. Es difícil aceptar un 3% al presentismo cuando, digamos, no implica, para un trabajador no implica nada. Imagínate el jubilado que no lo ve. Allá en Suipacha tenés el PEO, es un programa de empleo ocupacional que lo tienen hace años por ordenanza. Presentamos junto con el letrado para que no sigan contratando gente violando nuestra ley 14656, que es lo que defendemos siempre. Pero bueno, tenemos una situación bastante extraña en Suipacha porque tenemos concejales afiliados a un gremio, funcionarios, así que también tuvimos que hacer una presentación igual que acá en Mercedes, por la representación de quién se puede sentar a la mesa de negociación colectiva. No sé si se mimetizan o es algo que está ocurriendo en distintas localidades, pues la verdad que nunca vi, por lo menos a mí no me pasó de ver funcionarios y concejales afiliados a un gremio. Bueno, estamos en contacto ya por Zoom con el doctor Pablo Madoni, abogado penalista y laboral, y además escritor. Le damos las buenas tardes, doctor, ¿nos escucha?
Sí, sí, acá los escucho perfectamente. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Muy bien, muy Ahora bien, se muy van bien. a poner los auriculares para que ellos también lo escuchen. Estábamos recién comentando la situación en la que está inmerso la ciudad de Mercedes y el municipio respecto a esa denuncia que hubo que incluía a algunos trabajadores municipales sobre el cobro indebido para la realización de licencias de conducir. ¿Qué nos puede contar de la causa? Y bueno, entendemos que dentro del marco del desarrollo por ahí hay cosas que no se pueden decir, pero ¿qué nos podría decir de eso? Bueno, en primer lugar, hacer una separación entre lo que es la causa penal y lo que es el tema laboral, ¿no? De los trabajadores que fueron denunciados. Específicamente con respecto a lo que es la causa penal, me pareció un abuso del derecho de parte de las autoridades judiciales, de la fiscalía, el tema de lo que yo puedo llamar privación de libertad, porque ni siquiera puedo hablar de detención, ni de aprehensión, ni de arresto. No encuadra en ninguna figura lo que terminó ocurriendo con esta gente, ¿no? Porque sinceramente era algo totalmente evitable, la detención. Se podrían haber manejado de otra forma. Obviamente, cuando hay una denuncia, la fiscalía tiene la obligación de investigar, pero detener a una persona, privarla de la libertad, es la última ratio, como se dice. O sea, es la última alternativa en casos de extrema necesidad. Si no, la persona debe estar libre durante todo el proceso, ¿no? Y creo que eso es lo que mayor perjuicio ha generado hasta el momento, al margen de la causa. En algún momento entiendo, eh, para que se justifique esta detención, ¿alguno de los implicados se negó a estar a derecho? ¿Trató de profugarse o alguna causa por el estilo? No, no, es que las personas que están denunciadas en la causa se enteran de la causa cuando son detenidas, o sea, no hay una notificación previa como para decir si estaban a derecho o no. O sea, directamente se enteran a través de la detención, con lo cual no existía ningún incumplimiento legal por parte de ellos, ¿no? Y en este momento, penalmente, ¿cómo está la situación de estos trabajadores y cómo continuaría la causa? Penalmente, lo que hicieron hasta ahora fue allanar, fue detener por unas horas o por un día a estas personas, a estos trabajadores. Eh, Se los indagó, algunos declararon, otros no. Y nosotros recientemente pedimos una ampliación de una de las indagatorias de una de las imputadas, que todavía no tuve respuesta de la fiscalía, y luego de la indagatoria, bueno, la causa se va a desenvolver como cualquier causa penal, ¿no? Habrá que ver qué pruebas hay en contra de estos trabajadores y en base a eso, obviamente, defenderlos con todas las herramientas que tengamos. Entiendo que el gremio, no me acuerdo si fue a finales del año pasado, principio de este año, hicieron una charla sobre violencia laboral, tomando en cuenta que ha habido situaciones que podrían enmarcarse dentro de esa denominación. ¿Usted está manejando alguna causa de esa naturaleza? Sí, esto es algo habitual en distintos municipios, ¿no? Yo no solo trabajo para el sindicato de Mercedes, sino que estoy también en zona norte, San Isidro, Tigre, y es algo bastante habitual, ¿no? En el tema del empleo municipal, el maltrato hacia el trabajador municipal, al margen de que según la 14656 el trabajador municipal pasó a estar equiparado a un trabajador similar al del sector privado. Sin embargo, esto en la práctica está costando que se implemente, ¿no?
¿En qué sentido usted refiere de que ha sido equiparado a un trabajador privado, siendo y entendiendo de que el proveedor de trabajo y quien le paga sus sueldos, sus honorarios, digamos, es directamente el Estado? Claro, en el sentido de que a través de la 14656, específicamente en el primer artículo de esa ley, se establece que al empleo público municipal se le aplican los principios del derecho del trabajo. Que esto antes no existía con la 11757. De hecho, con la anterior ley ni siquiera se los llamaba trabajadores, sino que se los llamaba agentes municipales. A partir de la nueva ley pasan a ser llamados trabajadores y al aplicárseles los principios del derecho laboral, los equipara, ¿sí?, a los trabajadores del sector privado. Eso implica o implicaría que incluso las causas laborales de los trabajadores municipales tendrían que ser juzgadas por jueces laborales y no por los del fuero contencioso administrativo. Que esto está costando, ¿no?, que se implemente, pero es una lucha que hay que seguir dándola. Sí, aparte desde el punto de vista hasta procesal, es mucho más rápido y mucho más eficiente que se resuelva en un juzgado laboral y no en un contencioso administrativo. Sí, eso de hecho, y por otro lado, la formación de los jueces laborales es distinta a la de un juez contencioso administrativo. El juez laboralista tiene impregnado los principios del derecho del trabajo, cosa que un juez del contencioso administrativo no lo tiene. El principio indubio pro operario, o sea, distintos principios que son muy importantes a la hora de definir un reclamo laboral. Sí, no sé si lo que acaba de decir en latín es lo que yo estoy pensando, pero en el derecho laboral se invierte la carga de la prueba. Eso por un lado, y lo que acabo de decir en latín, perdón, pero me salió medio de memoria, significa que en caso de duda debe estar a favor del trabajador, ¿sí? Claro, Eh, eso es pero, importante. Lo saco claro, un momentito de lo meramente municipal, si bien no del todo. Me gustaría conocer su opinión sobre las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional respecto de la declaración, por llamarlo de alguna manera, de trabajo obligatorio, la regulación de la ley de huelga y todo lo que salió en el último decreto. bueno, Porque con creo que es respecto a violatorio eso, del derecho laboral y de la Constitución. sí, sí, partamos de la base que un decreto, si bien puede reglamentar una ley, no puede afectar la naturaleza, ¿no?, de esa norma. Este decreto está afectando la naturaleza directamente del derecho a huelga, que es un derecho que tiene jerarquía constitucional, con lo cual hay dos problemas. El primer problema es el decreto que no puede desnaturalizar la ley, y el otro problema es que la medida en sí misma viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en cuanto al derecho a huelga. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de gobierno, no hablamos solo del poder ejecutivo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que tenemos un poder legislativo y un poder judicial, ¿sí? Ujú. El poder judicial también forma parte del gobierno y cuando hay una medida como esta, tenemos que recurrir al poder judicial para que obviamente tome cartas en el asunto y vuelva las cosas al estado que tienen que estar. Para bajarlo un poco más a tierra, eh, ¿en qué medida este decreto afectaría el desempeño de los trabajadores municipales y la posibilidad de los organismos sindicales de llamar a un conflicto? En realidad los afecta en el sentido de que están restringiendo el derecho a huelga, estableciendo una cantidad de actividades que pasan a ser consideradas como servicios esenciales. Prácticamente queda todo como servicio esencial y los trabajadores pareciera que pierden el derecho a huelga.
por lo menos en un porcentaje muy grande, hasta un 75%. En consecuencia, todo esto pasa a ser, de alguna manera, ilegal o inconstitucional. En San Isidro, por ejemplo, próximamente va a haber una medida de fuerza que ya se anunció y se anunció teniendo en cuenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que está por encima de este decreto que afectó el derecho a huelga, ¿no? En consecuencia, los trabajadores van a seguir contando con su derecho constitucional al margen de este decreto, sin perjuicio de que judicialmente haya que pedir la declaración de inconstitucionalidad del decreto en sí mismo. Las medidas intermedias, o sea, porque cuando hablamos del derecho a huelga estamos hablando de la medida más extrema que puede tomar una organización gremial. Cuando hablamos de estado de asamblea, cuando hablamos de estado de movilización, ¿eso también se ve afectado por este decreto o solamente el derecho a huelga? No, hicieron mucho hincapié en el derecho a huelga. El resto de las medidas sindicales no, en principio no están afectadas. Pero bueno, justamente es el derecho más importante, ¿no? Por eso hay que cuidarlo. Ampliando, no sé si es su tema, pero se me acaba de ocurrir, si no es su tema, dígamelo, pero sé que la FESIMUGO está trabajando muy fuertemente hace un par de años largos sobre el Consejo del Salario Municipal en la provincia de Buenos Aires. Ha habido promesas que no han sido cristalizadas en la realidad. ¿Usted nos podría dar desde el punto de vista legal cómo está esa situación? Sí, desde el punto de vista más que legal, desde el punto de vista de lo que yo tengo contacto con la gente de la Federación, Rubén García, el doctor Bradley y demás, se está trabajando intensamente, como lo acabas de decir, pero no están obteniendo los resultados que se pretenden, ¿no? De hecho, desde la Federación se indicó, de alguna forma, o se sugirió que cada sindicato presentara esta moción ante las delegaciones del Ministerio de Trabajo de cada municipio, lo cual se hizo, pero hasta ahora no ha habido una respuesta favorable. ¿Cuáles serían, para que los que nos están escuchando lo puedan entender, los beneficios que tendrían los trabajadores municipales a la hora de concretarse estas promesas? Y la existencia del Consejo, de alguna manera, empezaría a funcionar como una verdadera paritaria, ¿no? Cuando se habla del salario de los trabajadores municipales, porque lo que se nota en la actualidad, y yo he participado de varias paritarias en distintos municipios, no se nota una paridad, como lo indica la palabra, ¿no? Sino que uno como sindicato va a escuchar lo que te van a ofrecer, pero no hay una negociación real. Y a través del Consejo del Salario eso se podría equiparar y realmente que sea una negociación salarial y no ir a poner la oreja o la firma para ver lo que te están ofreciendo y nada más. En otro marco, y refiriéndome también a la situación del Estado Nacional, ¿cómo ve usted en este momento, con estas medidas que se vienen tomando en contra de los derechos de los trabajadores, la evolución judicial? Porque tengo entendido que muchas organizaciones han hecho presentaciones y en presentaciones anteriores la justicia del trabajo fue positiva ante el reclamo. ¿Cómo ve estos reclamos hoy? Los veo, cuando las causas caen en el fuero laboral, los veo en forma positiva, ¿sí? El tema es cuando el juez laboral se declara incompetente y pasa la causa a un contencioso, ahí la cuestión se desmadra, ¿no? Y terminamos con consecuencias no favorables para los trabajadores. Pero la lucha es justamente ganar el fuero laboral, porque ahí es donde hay que discutir estas cuestiones, o sea, estamos hablando de trabajadores, y eso lo tiene que definir un juez laboral, no un juez del contencioso. O sea que sería
el juez laboral, ¿por qué podría en este caso en particular declararse que no le corresponde? Y hay jueces que tienen ese criterio, ¿no? Consideran que al ser el empleador una entidad pública como un Ah, municipio o claro. un ente estatal, se declaran incompetentes y lo derivan a la justicia contenciosa administrativa. Yo creo que la esencia de justamente de lo que estamos discutiendo es la relación laboral, con lo cual creo que hay fundamentos más que abundantes para que los jueces laborales se aboquen a entender en estas causas. Bien. No sé si quedó algo en el tintero. No, por favor. La idea era que, bueno, Pablo pueda desarrollar todas las preguntas que vos tenías para hacerle. Este, por ahí lo meto en algo que no le corresponde, pero creo que como abogado laboralista y como trabajador, colaborador legal de un sindicato, debe tener su opinión. ¿Cómo ve la realidad actual del gobierno nacional respecto a la presión que está ejerciendo sobre la vida cotidiana de los gremios y fundamentalmente sobre los trabajadores? Y lo veo con un grado importante de insensibilidad, ¿no? Eh, Me parece que están viendo solamente una parte de la película, la parte económica, y es un discurso muy deshumanizado, que está dejando fuera de juego a un montón de personas que son las que sostienen al país, dándole la espalda, ¿no? Que por eso digo que no tenemos que olvidarnos que el gobierno también es el poder judicial, porque si no pareciera que estamos en un sistema donde el único poder es el poder ejecutivo, ¿no? Y justamente el poder judicial, legislativo y ejecutivo están para compensarse y para limitarse entre ellos, ¿no? Porque si no terminamos en una dictadura. Estamos en una república, y creo que Sí. por momentos se olvida ese tema, ¿no? Que estamos en una república con división de poderes. El poder judicial es parte del gobierno. ¿Cuáles son las herramientas que desde los gremios se pueden articular para poder contrarrestar este avasallamiento, fundamentalmente del ministro sin cartera, de Sturzenegger, Mm. que está haciendo el trabajo sucio por el presidente y todas las semanas nos encontramos con que quiere destruir un organismo nuevo? Lo hizo con los medios de comunicación, lo hizo con el CONICET y así todas las semanas destruye por medio del despido de trabajadores. ¿Cómo se puede restablecer ese derecho que tenía el trabajador estatal respecto de que no podía ser despedido arbitrariamente? Bueno, yo creo que de dos maneras, ¿no? Primero a través de las medidas de acción directa de los sindicatos, que tienen que a lo mejor ser un poquito más fuertes. A veces no se cuenta con el caudal de gente necesario para que una medida de acción directa sea contundente, por el temor que tiene el mismo trabajador, ¿no? A estas medidas. Pero hay que seguir haciéndolo y por otro lado, con la pelea judicial, porque en realidad las normas que favorecen a los trabajadores ya existen, no es que tenemos que legislar, sino que tenemos que lograr que el Poder Judicial haga cumplir lo que ya se escribió, ¿no? Porque cuando salió la 14656, todos festejamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay que hacerla cumplir, si no queda en letra muerta eso. No sé si usted tiene conocimiento, pero bueno, la realidad es que en alguna medida en la provincia de Buenos Aires estamos, dentro de todo lo mal que están los trabajadores municipales, están bastante bien tomando en consideración municipios del interior del país. ¿Es factible, desde el marco legal, pensar o soñar con un Consejo Nacional del Trabajador Municipal? Yo creo que sí. Yo creo que es a lo que hay que apuntar, ¿no? Es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De lograr que haya realmente paritarias, ¿no?
La palabra paritaria viene de paridad y justamente es lo que no hay, ¿no? En una negociación salarial no hay paridad entre el sector que representa al trabajador y el empleador. Entonces no es una negociación, sino que es ir a escuchar una propuesta y simplemente eso. Entonces creo que tenemos que apuntar a ese Consejo Nacional de Salario para que se logre una paritaria realmente. Bueno, para ir terminando, ¿cómo sigue desde su acción judicial esta causa de los trabajadores que fueron inculpados en el tema de las licencias? ¿Hay alguna medida por tomar o simplemente se está esperando la respuesta de la Fiscalía? Yo la medida que tenía que activar la activé hace unos días, que es pedir la ampliación de indagatoria de una de mis defendidas, y nos tienen que dar esa fecha, ¿no? Para poder ampliar la indagatoria. Que la finalidad de esa ampliación justamente es que esta investigación no se quede en estos trabajadores solamente, sino que abarque a otros ámbitos, ¿no? A otros ámbitos, si no pareciera que son tres casos aislados y en realidad hay que ver todo el panorama y que se investigue realmente todo lo que haya que investigar y que paguen los responsables que tengan que pagar, ¿no? En general. Eh, la idea es hacer una investigación real y no un espectáculo como el de la vez pasada de detener o privar ilegalmente de su libertad a tres trabajadores municipales, ¿no? Según su lectura del expediente y según su investigación, ¿esto puede traer aparejados nuevos actores a la causa o empieza y termina en los compañeros y compañeras trabajadoras municipales? Yo creo que todo depende de esa ampliación de indagatoria, ¿no? Porque mi defendida me dijo que tiene muchas cosas para aportar en la investigación, así que dependerá de esa declaración, básicamente. Bueno, doctor Madoni, le agradecemos enormemente su conexión, No, por favor. agradecemos su buena predisposición. Sé que lo pasé por temas que por ahí no son del todo legales, pero es importante tener la palabra de un profesional de su categoría. Bueno, le agradezco muchísimo la invitación, me sentí muy cómodo y bueno, cuando quieran, a disposición. Muchísimas gracias. Hemos Gracias, estado Pablo. en Juan Pablo, comunicación buenas tardes. por Zoom con el doctor Pablo Madoni, abogado penalista y laboral y escritor, que es el representante legal de varios gremios municipales de la provincia de Buenos Aires dentro del marco de la FESIMUGO. ¿Cómo vieron las explicaciones del letrado? Excelente, siempre excelente. La verdad que tenemos plena confianza en su trabajo desde que estamos con él. Al principio por ahí nos costó un poco en lo nuevo como éramos nosotros de tener un profesional que no tuviera connivencia con el Poder Judicial local, porque hay que decirlo, muchos abogados lo tienen, y encontrarte con una persona que realmente quiere ser justa y que quiere hacer justicia, se valora el doble. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros encontramos en el doctor Madoni. Una persona que va por lo que es justo, por la justicia, que es por lo que él juró. Así que muchos abogados deberían tomar ese mismo ejemplo también, y no pasarte el título por la cara diciéndote soy abogado y después ir a la justicia a mentir. Que lo digo y sabe el abogado por quién lo digo, esta situación. Pero bueno, ojalá que se resuelva pronto, porque es una angustia para muchos compañeros esta situación última que acabamos de tocar. Y bueno, la sociedad también es cruel en estas discusiones. En relación directa con eso que acabas de plantear, que es la situación de los compañeros y compañeras trabajadoras que fueron no sé cómo decirlo porque no quiero cometer un error legal, Sí.
pero bueno, que fueron, No querés hacer la de Johnny Viale. claro, incluidos dentro de esta causa y según palabras del doctor Madoni, indebidamente detenidos. Sí, por supuesto. Este, Un circo fue. ¿Cómo siguen? Show y circo para la tribuna. ¿Cómo sigue desde lo laboral su acción gremial para devolverles? Porque entiendo que si están en libertad y el proceso continúa, por el imperio de la ley deben ser reintegrados a sus actividades. Sí. Ya fueron hoy reintegrados a sus actividades. No a la misma, porque ellos, la misma área de trabajo, porque ellos dicen que pueden entorpecer la causa. Obviamente que bajo un artículo de la ley, pero ya... ¿Dentro del mismo área de seguridad? No. Fueron corridos del área de seguridad. Fueron corridos del área de seguridad. Nosotros lo que estamos intentando es, bueno, esto que el paso siguiente en lo penal, porque ¿qué pasa? Un sumario administrativo te lo para un proceso penal. Hasta que no se resuelva el proceso penal, no se puede resolver el sumario administrativo. Entonces, bueno, estamos atados al proceso penal porque las suspensiones para cualquier trabajador municipal no pueden tener un máximo de 60 días sin goce de sueldo. Ese es el máximo. Sí. Si un proceso penal te dura 2 años, vos al trabajador lo tenés que reincorporar. O sea, hasta que se resuelva el proceso penal. Pero bueno, nosotros estamos apostando a esto de bueno, que los trabajadores también los afectó mucho psicológicamente. Estas reincorporaciones de pleno derecho, o sea, De pleno derecho, el 100% del salario, derecho a un ámbito que corresponda a su jerarquía laboral, a pleno derecho. Sin A pleno perjuicio derecho, de que sus salarios se vean afectados. Sí. Que es lo más importante, ¿no? También. Sí, Ya de hecho ya tuvieron sus salarios afectados por 30 Por las días. suspensiones, sí. Que no es poco para. Que no es poco para un trabajador municipal, olvídate. ¿Cómo, para ir terminando, Sí. ¿Cómo están viendo ustedes aquí en Mercedes y en la relación que me consta tienen diariamente con los trabajadores, la situación económica y las medidas económicas de este gobierno nacional respecto a los trabajadores municipales? Mira, en mi opinión, los trabajadores municipales están cada vez peor. Nosotros hoy, hablando entre nosotros, comisión directiva, delegados, todos en la misma situación de decir la fecha que estamos, que no tenemos nada. O sea, nos abrís la billetera y no se nos cae una moneda. Esto nos pasa, digamos, más allá de que el trabajador municipal realmente, la mayoría, o trabaja muchas horas extras o tiene 2 o 3 trabajos. Y eso es una realidad. Hoy lo que se ve o revuelve afectado, contenedores de basura o que no revuelve, puede. sí, Hemos visto estamos viendo compañeros, familias de compañeros municipales haciendo eso durante la noche. Nosotros, más allá de la militancia que uno tiene en lo gremial, yo tengo militancia política y es a lo que estoy observando, lo que estoy viendo en los distintos barrios. La verdad que es una situación preocupante. Antes de venir acá, estuve en la terminal con las compañeras charlando a ver cuál era la situación. Tenían algo para mejorar, para decir, como estuvimos en asamblea hoy a la mañana en el Corralón y no pudimos hacer tiempo para cruzarnos a la terminal, por eso fui ahora a la tarde. Y esto de la situación de calle se está viendo muchísimo. Una cuestión de inseguridad también para los trabajadores que están ahí en la terminal, así que bueno, obviamente que le pedimos al secretario de Seguridad que accione las medidas correspondientes para que esos trabajadores se sientan cuidados, porque ya era la tarde y ya había gente en situación de calle durmiendo ahí. Bueno, en la terminal tenés otra parada de taxi irregular, por ahí no la ves porque están durmiendo al lado. Bueno, no lo sea eso. Fabián va a quedar como un encono, pero no es así. Quiero que resuelva la legalidad. Nosotros también queremos que resuelva la legalidad. Ilegal. Tenemos una situación que la planteé la otra vez con el centro de monitoreo, en el cual manda a la persona que ejerce violencia a notificar, si se quiere, a los compañeros: mañana tenés que ir a declarar en el expediente que me hicieron. A la misma persona que está denunciada.
O sea, decime si no hay una coerción o una coacción en ese... si yo te digo, yo soy la que ejerzo violencia sobre vos y te digo, mañana tenés que ir a declarar en el expediente que me hicieron, ¿vos cómo lo tomás? O sea, y después es la... Que parezca un accidente. Claro, después la persona que me dice yo soy abogado y vos no, o los empleados municipales no son funcionarios públicos, cuando en la justicia tenemos compañeros que están siendo juzgados como funcionarios públicos. Entonces, nosotros cuando pedíamos una categoría de relevancia para los inspectores de tránsito, porque Cuando pedimos, la seguimos pidiendo. Cuando pedimos en su momento, que tuvimos el año pasado fue. Sí, el año pasado. El año pasado, una junta de ascensos nos salió diciendo que no somos funcionarios públicos. Pero para la justicia, ¿qué somos? Entonces, funcionario público no es solamente el funcionario político. Tiene una sobrecarga legal. Bueno, Exacto. entonces, nosotros estamos pidiendo Para empezar, que nos paguen lo que Todo nos funcionario corresponde. público que es testigo o visualice un delito tiene la obligación de denunciar. De denunciarlo, Empezando por ahí. exactamente. Como una de las sobrecargas ahí, legales que tiene un exactamente. funcionario público. Exactamente, ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos. Lo Por entendiste eso yo perfecto. te digo que en el cumplimiento de su deber no las debe ver a las paradas de taxi regulares. Porque si no tendría la obligación de denunciar. O por lo menos sí. enterrarlas. O Sí. solicitarle que se regularice. Sí, igual... En el ejercicio de su cargo, En el ¿no? contexto que Bueno, pero estamos hoy, tenemos concejales que aprueban esas licencias. Primero, ¿qué hacen los concejales? ¿Para quiénes son las licencias? ¿Cómo se controla? Está acá el operador testigo de que yo a todos los que he tenido sentados acá se lo he preguntado. Sí, te he visto muy picante, te he visto muy incisivo ahí con la situación y por eso te digo Tiene que después, 30 años, no tiene después 2 te van a días. decir que es una cuestión personal y no es Bueno, una no me cuestión importa lo que personal. digan, pero a ver, hace 30 años que está pasando. ¿Alguna No, vez le no, tenemos alguna que vez encontrar? hay que Ponerle encontrarle la la cola al vuelta. chancho, como se Lo que decía pasa cuando es yo era que chico. nosotros lo que planteamos, obviamente, el tema de los taxis es un tema muy complejo, ¿Sí? donde no tienen una relación de dependencia, la mayoría son monotributistas o no. Algunos obtienen la licencia y esa licencia la alquilan, la Pero aparte que no me subalquilan. vengan a correr con que yo quiero dejar trabajadores en la calle. No, La idea no es así, que no los es trabajadores así. se queden en la calle, la idea no, es que se respete la ley. Que se respete la ley, que tengan un sueldo. A ver, si podés funcionar con los ingresos constantes y corrientes, podés alquilar un lugar que sea correspondiente a la ley. Sí, Porque pero tenés- estaría bueno que pongan un listadito de todas las personas que tienen licencia y cuántas de esas licencias se alquilan. O sea, pero con ese listado de esa nómina de personas que tienen la licencia, por ahí la sociedad entendería un poco mejor todo, ¿no? Tenés una parada de taxi tenés una parada de taxi Yo en acá el en Mercedes. desconocimiento, digo, en el desconocimiento puedo dar Debe esta ser- opinión, debe pero ser- ¿considerás que puede la sociedad entender algo si cuando vea la nómina de licencias de taxi? Debo decir, a costo de la verdad, de que en la pospandemia casi el 80% de las licencias que eran alquiladas Sí. fueron devueltas, porque ya no era negocio. Como bajó muchísimo el trabajo, Claro. fueron devueltas y readjudicadas. Igualmente quedan algunas, las menos, alquiladas. Hay patrones, justamente de una de estas paradas que están sin habilitación municipal, principalmente, que tiene 3 licencias explotándolas en este momento, ¿sí? O sea, alquiladas, como decimos. Lo bueno es que no te pueden decir nada de todo lo que decís porque ya lo denunciaste y nunca fue, Hice una denuncia en el tribunal de falta y fue archivada. fue archivada, así que no te pueden decir, no podés decir algo en el aire que no podés denunciar, así No que... puedo demostrar. Exactamente, Hace claro. 30 años que está pasando. Mm. Alguien lo tiene que haber visto alguna vez. Sí, Si yo lo vi, son que papeles. soy nadie, alguien más lo tiene que haber visto. Invito al señor secretario de Seguridad a que pase por la 26 y 29, vea el estado
Sí, no tienen baño. de un lugar Eso que está ocupando no podría- espacio público, sí, está sí, en la sí. vereda. Hay bueno. ocupación irregular de espacio público. Sí, hay Es una otro de ordenanza. los delitos de los cuales tendrían que haber visto. Sí, sí. Sí, pero Hay una parada de taxi que se promociona en redes que no tiene parada. Porque no tiene, ni siquiera tiene un espacio como en la 26-29 en el medio de la vereda. No tiene. Se maneja con un celular y se llama parada y van los representantes de esa parada a discutir con los señores concejales y las señoras concejalas el aumento de las tarifas. ¿Cómo podría discutir como representante de una parada cuando no tiene parada? Hay algo que está mal ahí. Bueno, por eso, regularizar. Creo que también este tipo de situaciones en el país necesitamos reformas estructurales. ¿Seguro? Soy una convencida de eso, de que hay que hacer reformas, que no hay que tenerle miedo a las reformas. Lo que está mal, hay que revisarlo. Por esto... Ayer tuve una grata sorpresa. Una gran dirigente nacional se enteró que el Estado puede ser eficiente. ¿Por qué? Después de haber gobernado el país durante 8 años, No lo vi. La verdad que no se lo vi. enteró que el Estado puede ser eficiente. Y ahora el Estado no tiene que ser más presente. Abandonamos el Estado presente. Ahora tiene que ser eficiente. Tarde. Señora expresidenta. Tarde. Tuvo 2 mandatos que le otorgó el pueblo, uno de ellos ganado con el 54% de los votos de la República Argentina, y tuvo la oportunidad de haberse enterado en ese momento de que el Estado puede ser eficiente. Porque el Estado eficiente no quiere decir que se abandonen las necesidades de los trabajadores ni del pueblo No, ni del necesitado. pueblo. Como dijo el abogado, vivimos en una república y el Por Estado eso. tiene que ser eficiente. Bueno, festejo que ya hace unos meses atrás se enteró que era peronista, lo aplaudo y lo festejo, porque peronistas somos todos, como dijo el general. Ella después de muchos años se dio cuenta que era peronista, después de haber armado un partido, después de habernos combatido, de habernos mandado a inventar la marchita y el escudo en el donde no da el sol, se redescubrió compañera. Y lo felicito y lo aplaudo. Bueno, Por segunda vez dejó- convalido y aplaudo de que la señora vicepresidenta, ex vicepresidenta y expresidenta se haya dado cuenta de que la eficiencia no es contradicta al ejercicio de la política. Lo festejo. Esperemos que lo apliquen. Bueno, una cosa es lo que puede decir la doctora en su ejercicio de función como tiene ahora de presidenta del partido. Nosotros lo vemos con... Una cosa es lo que ella dice y otra cosa es la gente que la rodea, que nosotros lo planteamos siempre. Uno de los que está siempre aplaudiendo y le salen callos de las manos, como dice Santiago, que nos debe estar viendo, es el intendente Menéndez de Merlo. Y aplaude que los trabajadores y todo lo que dice el discurso del Ex presidente... vicepresidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y paga a sus trabajadores 60.000 pesos de básico, y cuando han querido hacer un paro, no solamente le ha mandado la policía, le ha mandado la barra brava de distintos clubes a apretar a los trabajadores en el hospital, Eva Perón, que si los compañeros después lo pueden ver de Merlo, se van a acordar de lo que les digo. La verdad que la pasaron muy mal, hasta pasaron una Navidad, un Año Nuevo de paro, con todo el hospital vallado. Así que la verdad, sí, una cosa es lo que ella pueda decir y otra cosa es lo que los dirigentes que la acompañan lo lleven a la práctica, ¿no? Me están poniendo desde la conducción Que cortemos, técnica. que cortemos. Poneme Los saluditos, ponemos los saluditos. mensajitos, por favor. Oh, no nos vamos más. Tanto. Bueno, Gustavo Zenegui dice: buenas tardes, Fabi. Hola, Eva y Gaby. Gracias por estar del otro lado. M. Estela, saludos, compañeros. Gustavo Arcenegui, la asociación, todos entraron por el ventiluz del baño. Sí, a lo que contestó.
Alejandra Santana, así es, compañero. M. Estela, totalmente, tiene que ser totalmente legal. Abrazo grande, Fabián. Gustavo Castellani, el mayor de los éxitos para los compañeros municipales en las paritarias. Sin los empleados públicos todo sería un caos. Todos los días salen a poner lo mejor de sí para que la ciudad esté cada vez mejor. Diego Gerdo, buenas tardes, saludos y abrazos a Evangelina y a Gaby. Como siempre digo, e insistir siempre. De nada, gracias Diego por estar al otro lado y no me mandaste saludo a mí. Es un chiste. Patricia Recalde, hola, soy Patricia Recalde. Gracias por estar del otro lado. Doctor, necesitaría saber que me oriente, porque si fui empleada de la asociación municipal ya no pertenezco y soy garante de la casa donde funciona esta. La inmobiliaria pidió el cambio de garantes y no lo hicieron. Bueno, te digo que pasás a las 23, 18 y 16 a la sede. Se lo vamos a pasar al letrado, a la consulta. Y ahí te van a asesorar. Alejandra Santana, cuando se reúnan a tratar el aumento. Mañana a las 13 horas estamos convocados a reunión de paritarias. Bueno, un saludo para todos los que nos mandaron mensajitos, Gustavo, para Diego, la verdad que bueno, Santi, ahí Santiago está. Simonetti, buenas tardes, parada sin habilitación, sí. Y el Mercedes está prohibido el uso de transporte por aplicaciones por lo mismo como es entonces. Ojo que ya me fueron a buscar los vecinos, ojo. Merlo le paga miseria a los empleados municipales como pasa en Quilmes y muchos distritos de la provincia de Buenos Aires, dice Gustavo Arsenelli. En la República cada uno elige lo que quiere. Cada uno se equivoca como quiere. ¿Seguimos? ¿Cómo ya está? ¿Listo? Bueno, a todos, muchas gracias. Vamos a hacer los sorteos. Primero le voy a entregar. Primero le voy, seguramente, y por los invitados. Por mí no, olvidate. No, Le voy a hacer entrega a los invitados de un desayuno para 2 personas en la vieja Recoba de 24, esquina 27. Un desayuno para 2 personas para cada uno. La secretaria hoy. Sí, como siempre. Tengo un montón de recortes para hacer. La tijera full con vos. Titulares de todos lados tenemos. Bueno, vamos a hacer un sorteito de un desayuno para 2 personas. Un vale por un desayuno para 2 personas de la vieja Recoba de 24, esquina 27. Y el ganador es... No se ve, Soto. Patricia Recalde. Arriba. Bueno, Patricia Recalde. Dale. Comunicate al 23 24 50 22 45 y coordinamos cómo te hago llegar el voucher para que puedas disfrutar el desayuno para 2 personas. ¿Hay más sorteos? Y tenemos un vale por una consumición para 2 personas, un almuerzo. En el menú ejecutivo de la vieja Recoba. Y lo ha ganado Gustavo Arsenelli. Un aplauso para Gustavo, muy bien. A vos te lo voy a certificar, Gustavo. Te mando el voucher del almuerzo con la secretaria general y el secretario junto y lo pasás a buscar por el gremio que sé que... ¿Qué pasa a buscar los huesitos después? ¿No? Bueno, ahí está la responsabilidad esa. Yo se lo entrego para que te lo lleven, pasar por el gremio y bueno, podemos hacer lo mismo con la compañera. ¿Qué cosa? Con Patricia. Con Patricia, Sí, bueno, sí, Patricia. sí, también. Hacemos lo mismo, se lo entrego a la secretaria general, pasar por el gremio. Queda grabado. Sí. Para que sea más accesible y más fácil para vos, pasá por el gremio y te van a entregar el voucher para el desayuno para 2 personas en la vieja Recoba de 24, esquina 27, igual para Gustavo Arsenegui, pero es un almuerzo para 2 personas. A todos, de los que están del otro lado, muchas gracias. Gracias, Evangelina, gracias, Gaby. Los últimos segundos para ustedes. Bueno, arranque, compañeros. Con fuerza, dijo Axel. Vamos No, lo con que fuerza. siempre pongo en mis saludos es para las y los compañeros, sobre todo para aquellos que hoy están atentos al programa. Agradecerles a ellos, agradecerle también,
como siempre lo digo, por habernos elegido para que seamos nosotros los representantes de ellos, para que seamos su voz ante el Ejecutivo, ante sus secretarios de área. Un abrazo grande y siempre decimos acá con la compañera, hagamos lío como lo dijo el Papa Francisco. Bueno, yo también darle un saludo a todos los compañeros y compañeras municipales, que sigan confiando en esta comisión directiva, que la realidad es que está demostrado que somos el único sindicato que los representa, la única federación que representa a los trabajadores municipales. Por eso siempre planteo la defensa de la ley 14656, que como lo dijo el letrado, la ley tiene que ser defendida. Un decreto no puede cambiar el espíritu de la ley, y muchos intendentes se agarran del decreto reglamentario de la ley. Entonces, bueno, compartir esto con todos ellos, todo esto para los compañeros es nuevo, así que por eso agradecerte a vos el espacio que le diste a nuestro letrado para que saque todas las dudas en muchas cuestiones a los trabajadores y las trabajadoras, así que mañana mucha fuerza en la paritaria. Bueno, quédense, no se vayan, continúa Consejo Abierto en la señal de Mercedes ya en el streaming, con la conducción de Janina Becker, el colibrí viajero. El colibrí viajero. El coche abandonado, el colibrí. Quédense que ahora Janina Becker continúa en la señal de Mercedes ya con Consejo Abierto. Muchas gracias.